¿Cómo están, chicos? Nuevamente con ustedes. Continuando con el tema de vectores que estábamos viendo hace unos días nomás con la clase que vimos hoy el día viernes, vamos a continuar con el siguiente tema, que es la decomposición rectangular de vectores. Ya habíamos visto una batería de ejercicios y creo que con esto vamos a ir complementando de a poco ese conocimiento del tema. Espero que se encuentren bien y vamos a empezar con este nuevo tema. Pertenece a un tema general que es vectores, pero son diferentes conceptos que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Observen por acá. Decomposición rectangular de un vector. ¿En qué consiste? Los vectores que estábamos viendo en la clase pasada, en la ficha anterior también vimos que formaban ángulos a veces. Muchas veces ese ángulo hay que dividirlo en dos subvectores. Recuerden que existe un plano cartesiano. El plano cartesiano presenta dos ejes, el eje de abscisas, el eje X, y el eje vertical o eje Y, llamado también eje de ordenadas. Este eje de abscisas y ordenadas me va a generar lo que se conoce con un nombre de las componentes rectangulares de un vector. Es decir, todo vector que forma un ángulo con la horizontal me va a generar dos vectores, dos subvectores, ¿sí? Este vector B va a tener un vector hijo, se podría decir, y va a tener otro vector hijo, uno para el eje X y otro para el eje Y. Es decir, este vector se va a descomponer en dos. Uno, como si fuera su sombra, su proyección, que le vamos a llamar el vector en el eje X, ¿sí? Vas a tener un vector en el eje X. Como si fuera un par ordenado, el vector sería el vector en el eje X, tiene un valor ahí, coma, y en la ordenada vas a tener un vector correspondiente al eje Y, aquí está, un vector correspondiente al eje Y, el eje Y, para cerrar el par ordenado. Es decir, se le dice rectangulares porque están formando un cuadrilátero. Muchas veces es un rectángulo, pero también suele ocurrir que si los vectores son iguales, es que han formado un ángulo de 45 grados, si son iguales, tienen la forma de un cuadrado, pero por lo general generan un rectángulo, un cuadrilátero denominado rectángulo. Bien, ese valor individual para cada uno de esos vectores es el siguiente. Para el eje X es igual al valor que te dan del vector B, en este caso B, multiplicado por una función trigonométrica que se conoce con el nombre de coseno de alfa. El B de X quiere decir que en el eje X está acompañado del coseno de alfa. Y en el eje Y es igual a B por el seno de alfa. Seno y coseno de alfa lo deben haber visto ya el año pasado en funciones trigonométricas. En funciones trigonométricas que no son ajenas a ustedes. Han visto lo que es el seno y el coseno de un ángulo, ¿no? Entonces, simplemente lo vamos a recordar, por eso vamos a ponerlo acá como un soporte matemático. El 80% de ejercicios de física y trigonometría y geometría van de la mano con estos triángulos rectángulos, que son tres. El triángulo 45-45, de 37 y 53, de 30 y 60, están de la mano. Mira, tres triángulos, los cuales tú sabes que estos son los catetos, los que forman el ángulo recto, que por lo general se le coloca como un cuadradito en la intersección de ambos catetos. Ustedes saben que ese ángulo vale 90, ¿listo? Y que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado mayor de cada uno de esos triángulos. Y el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Vamos a recordar estos tres triángulos con la aplicación de los ejemplos que vamos a ver acá a continuación. Miren, recuerda, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto al que estoy mirando sobre la hipotenusa. Y el coseno es el cateto que está al costado del ángulo que está formando, digamos, uno de los catetos sobre la hipotenusa. ¿Ven? Vamos a empezar con la solución de los diferentes ejercicios que vemos acá en la pizarra. Tenemos acá un primer ejercicio. Vemos un vector cuyo valor vale 100, su módulo es 100 y forma un ángulo de 37 grados. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a obtener un vector
en el eje X, aquí, vamos a obtener un vector en el eje X, ¿sí? Ahí está, un vector en el eje X. ¿Cuánto vale ese vector en el eje X? Lo hicimos por definición, mira, B. ¿Cuánto vale B? En este caso B vale 100. Multiplicado por el coseno de 37, que es el ángulo que está formando. Entonces, vamos a apreciar cuánto vale el coseno de 37. El coseno de 37, si revisas el ángulo de 37, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. 4K sobre 5K es 4 quintos. Y si tú simplificas, le sacas quinta, vas a tener 20 por 4. El valor de X, del vector en X, es igual a 80 unidades. Ese sería el valor en el eje X. Y para Y voy a tener otro vector que va a estar acá. Aquí vamos a tener mi vector en el eje Y. Mi vector en el eje Y, que va a ser igual a 100 también, en este caso por el seno de 37. Y graficando el seno de 37 te vas a dar cuenta que esto es igual a 100 multiplicado por 3 quintos. Simplificando, acuérdate que salió 20 por 3, 60. Por lo tanto, el vector en Y va a ser igual a 60 unidades. Está fallando, no sé el plumón, pero son cosas que pasan, ¿no? Vamos a cambiarlo. Veamos el siguiente ejercicio. A ver, por acá. Tenemos el vector. Basta que encuentres uno, ya encontraste el otro, porque el ángulo es de 45. Quiere decir que el seno y el coseno del ángulo 45, como recordarás, tienen el mismo valor, ¿sí? Para este caso, solo cuando es 45, el seno y el coseno tienen la misma expresión. Es decir, si voy a recordar acá cuánto vale el seno de 45, vamos a usarlo de manera oficial, no de manera oficial, sino de manera de definición. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es K sobre hipotenusa. Simplifica la K y te va a quedar 1 sobre raíz de 2. Entonces vas a tener acá un vector en el eje X que es igual a 20 raíz de 2 multiplicado por el seno de 45. El seno de 45 vale 1 sobre raíz de 2. Si te das cuenta, se van a simplificar estos dos radicales y me va a quedar solamente 20 por 1. Por lo tanto, el vector en el eje X, que es igual al vector en el eje Y, porque ambos tienen 45 grados de extensión, va a ser igual a 20 unidades. Ahí está. ¿Listo? Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Vamos a descomponer rectangularmente este vector. El vector, su módulo es 50 raíz de 3, pero está formando un ángulo de 30. Quiere decir que el otro es de 60. Acá tengo un vector en el eje X, ¿sí? Y acá arriba se va a formar un vector en el eje Y. Acá ya los vectores no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque están formando un ángulo de 30 grados. Cuando forman un ángulo de 45, sí, porque el seno y el coseno de 45 tienen el mismo valor. Inclusive la tangente es igual a 1 debido a esa particularidad de ese triángulo rectángulo. Veamos acá. El vector en el eje X va a ser igual al módulo que me dan como dato del vector, 50 raíz de 3, acuérdate, ¿dónde estamos? Acá, 50 raíz de 3, que es el módulo del vector, por el coseno de alfa, por el coseno de 30. Coseno de 30. Veamos aquí, 50 raíz de 3. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. K raíz de 3 sobre 2K, se van las K, me queda raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. Raíz de 9 es 3. Sería 50 por 3, me daría 150 entre 2. La mitad. Por lo tanto, el vector en el eje X es igual a 75
5 unidades. ¿Y cuánto sería el vector en el eje Y? En el eje Y sería igual a 50 raíz de 3 multiplicado por el seno de 30. Pero el seno de 30 sabemos que es un medio, ¿sí? El seno de 30 es un medio. Por lo tanto, este vector me va a quedar 25 raíz de 3. 25 raíz de 3. ¿Sí? Nos están comprimiendo. Vamos a hacer ahora la solución para este penúltimo ejercicio. Tenemos un vector, ¿sí? Para este ejercicio tenemos un vector en el eje X, lo vamos a poner acá, un vector en el eje X y otro vector en el eje Y, ¿correcto? Bien, para el eje X, el módulo de vector es 50. 50. Vas a multiplicarlo por el coseno del ángulo que está formando. En este caso el coseno es 53. Acuérdate, el coseno es 53. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno es 53. 3K sobre 5K. Las K se eliminan. Me queda 3 quintos. Acá sería multiplicado por 3 quintos. Y esto me va a dar un total. Si tú simplificas, 50 entre 5 es 10 por 3, 30 unidades. Para el vector en Y ya no es el seno, ya no es el coseno, perdón. Ahora es el seno de un ángulo. Para Y es 50 multiplicado por el coseno o seno. Seno, muy bien, por el seno de 53. ¿Cuánto es el seno de 53? 4 quintos, cuyo valor me daría 40 unidades. Muy bien, vamos ahora a hacer el último ejercicio. ¿Sí? Todo lo habíamos hecho en el primer cuadrante, ¿verdad? Pero también se puede descomponer en el segundo cuadrante, es lo mismo para el tercer cuadrante y es lo mismo para el cuarto cuadrante. Acuérdate que en todo el plano cartesiano tenemos 4 cuadrantes. Podemos simplificarlo tanto en el eje de abscisas como en el eje de ordenadas. Quiere decir que acá vas a tener 2 vectores, uno hacia la izquierda, mira, uno hacia la izquierda, llamado el vector en Y, o su componente rectangular en el eje Y una componente rectangular en el eje X. Una componente rectangular en el eje X. La componente rectangular en el eje X va a ser igual. El tamaño del vector, por teoría y por datos, me dieron que vale 100. Por teoría nosotros multiplicamos para la componente rectangular en el eje X, multiplicamos por el coseno del ángulo que está formando con la horizontal. En este caso el ángulo está formando es 37, sería coseno de 37. Recuerda que el coseno de 37, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso sería 4 quintos. Por lo tanto, mi componente rectangular en el eje X va a ser 20 por 4 igual a 80. Análogamente vamos a encontrar que la componente vertical, que es en el eje Y, va a ser igual a 100 multiplicado por el seno de 37. Pero el seno de 37 es 3 quintos. 100 entre 5 es 20, y 20 por 3 es 60. Por lo tanto, ya hemos encontrado la componente rectangular en el eje X, hemos encontrado la componente rectangular en el eje Y ya tenemos los componentes rectangulares de ese vector de 100 unidades. Bien, espero que les haya agradado la clase. En la ficha van a tener algunos ejercicios para practicar. Por favor, quédense en casa. Un saludo a toda su familia y esperemos vernos pronto. Hasta luego.